Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, desde el verso 6 en adelante. Que yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Padre Jehová, te damos gracias por la palabra de esta tarde, te pedimos que la graves en nuestro corazón y que dé fruto para vida. Amén, amén. Dice Jehová, porque yo Jehová no cambio, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Quizá al Dios dejar el libro de Malaquías, que es un libro que es una pequeña Biblia, un resumito de la Biblia, al dar este versículo lo que nos quería recordar es que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Vendría el Nuevo Testamento, el Señor Jesús viene a la tierra, se hace hombre, siendo Dios, Dios Hijo. El Señor Jesús se encarna, se hace carne, es creado en el vientre de María por el Espíritu Santo, es formado. La sangre que hay allí no es la de María, siempre que, que un niño va a morirse, a veces porque la mamá tiene un tipo de sangre y el niño otro y chocan, ¿no? O sea, la sangre del niño es una y la de la madre es otra. La sangre del Señor Jesús es la sangre de Dios y Él se hace hombre y es el mismo del Antiguo Testamento, el mismo Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. Pero viene el Dios Hijo a la tierra y muere por nosotros en la cruz. No viene a cambiar lo que es Dios, no viene a decirnos que Dios cambió, que mejoró, que empeoró. No, Dios es el mismo y no cambia. Y por eso dice la palabra ahí en el Sermón del Monte que no cambiaría ni un punto ni una letra de la ley, ¿no? No vino sino a darle su verdadero significado, a ver, a mostrarnos cómo es que las cosas tienen que ser y que la ley no era leyes en las que no estaba la unción del Espíritu, sino que las leyes tenían la unción del Espíritu. Dice la palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Dice la palabra ahí en Mateo 5:18, porque cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Al venir Jesús a la tierra, Jesús es Dios. Los judíos no aceptaron eso porque por eso le mataron. Jesús es Dios. Jesús dijo, yo soy, que es el nombre de nuestro Dios, el camino, soy la verdad, soy la vida, y vino a la tierra a mostrarnos cómo llegar al Padre, pero pues Él vino a salvarnos, a morir por nuestro pecado, a redimirnos de nuestra maldad, pero también vino a mostrarnos cómo es que era la verdad, la ley la habíamos cumplir. El Señor no vino a abrogar la ley decía ojo por ojo y diente por diente, y ahora la ley dice ama a tu enemigo y ora por el que te persigue. O sea, Dios puso la ley aún más alto y no a cumplirla, porque nadie la podemos cumplir y todavía no la podemos cumplir, sino a través de un nuevo nacimiento, dejar que Jesús viva en nuestro corazón y sea el quien la cumpla. Entonces, al tocar este tema delicado, la gente dice que los diezmos son del Antiguo Testamento y que ya no tienen validez en el Nuevo Testamento. Lo mismo dicen del sábado, que es del Antiguo Testamento y no tiene validez en el Nuevo. O sea, y para los católicos la idolatría era el Antiguo Testamento, no tiene validez en el Nuevo. Cada uno cambia y acomoda la Biblia como quiere, pero la Biblia no es de interpretación personal. Dios es el que nos puede iluminar a cada uno lo que quiere para nuestra vida. Nadie nos dicta leyes sino Dios. Nadie nos manda a nada, no nos da mandamientos sino Dios. Tenemos que tener una relación real con Dios para entender qué es lo que Dios quiere decir en esta palabra. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, o sea, el pueblo de Israel no habéis sido consumidos. La gente dice que el sábado fue hecho para los judíos y lo mismo el diezmo para los judíos. Sin embargo, al mirar el Génesis, tú ves que Dios creó el cielo, la tierra, todo lo que hinche el universo. Y luego que hizo todo lo que hay, descansó. Y luego que descansó, le encantó ese día y lo santificó. O sea, Dios, antes de dar las leyes aparecen en el Éxodo y el sábado, cuando se lo da a los judíos, aparece en el Éxodo. Pero antes del Éxodo está el Génesis, es el primer libro de la Biblia y Dios dice en el Génesis
en el 27, y creó 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, y los bendijo y les dijo: fructificad, hijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, y luego en el 30, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y luego el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y era aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahí va el capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo. ¿Quién reposó? Dios. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reposó de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al Dios séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No es verdad que el sábado sea de los judíos, el sábado es de Dios. El que reposó en sábado fue Dios. Y cuando vemos que nosotros somos trinitarios, porque creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces vemos aquí que Dios habla de hagamos, de hablar en plural. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios habla en plural porque es Él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres un solo Dios, y descansaron en sábado. El Señor Jesús dice la Biblia que en Él, para Él, por Él y en Él subsiste, dice Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, fueron hechas todas las cosas, por Él, en Él, para Él. Él estaba ministrando toda la creación y luego descansó. Y luego viene a la tierra, y la Biblia dice que como era su costumbre, iba a la sinagoga los sábados. Y la Biblia también habla en Isaías 66 de que sábado en sábado, entonces la gente estará allí en el cielo de sábado en sábado. Es una palabra. No, no somos salvos por guardar el sábado, somos salvos por encontrarnos con el Señor Jesús, por aceptarlo como Señor y Salvador. O sea, esto es gracia, es gratis. El Señor Jesús ya pagó por ti y por mí en la cruz. Pero luego que el Señor Jesús paga por nosotros en la cruz, nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Y entonces de ese nuevo nacimiento nacen frutos. No se puede decir que se ha nacido de nuevo y no tener frutos. Por eso la salvación, que algunos dicen que no la van a perder, la perderán porque es que jamás la han tenido. La salvación trae nuevos frutos. Por eso dice el Sermón del Monte, allá en el capítulo final, ya que va a acabar el Sermón del Monte en el 7, el capítulo 7 es el final del Sermón del Monte, y entonces habla Dios ahí: nunca os conocí, porque hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Recordamos acá el libro de Malaquías, entonces Dios habla de los diezmos y las ofrendas, dice acá: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Esto no es el Nuevo Testamento, y ya ellos están apartados de las leyes. Por eso Jesús vino para cumplir la ley en él, y que nosotros la cumpliéramos, no nosotros, sino Cristo a través de nosotros, como dice el apóstol Pablo: el ser cristiano es ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y no las guardasteis, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, dice Malaquías 3:7. Ha hecho Jehová de los ejércitos, mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Dios habla en específico, puntual, en algo al pueblo de Israel, ¿no? Dice: robará el hombre a Dios. ¿En qué nos hemos de volver? ¿De qué nos hemos apartado de ti? Entonces Dios dice: robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios hizo un pacto con Israel de que de todo lo que les daba, ellos le devolvían la 10ª parte. Era un pacto como el que hace en el Edén con Adán y Eva, ¿no? El árbol podía hacer cualquier cosa, pues ese árbol era un árbol importante del bien y del mal y de la vida. De este árbol no comerían. Era una señal en que ellos le creían a Dios o no le creían. Ellos decidieron desobedecer, no le creyeron,
y le creyeron al maligno porque el maligno vino y les dijo, con que Dios les ha dicho se va a poner en duda lo que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, así que ellos desobedecieron y se dieron cuenta que esa desobediencia trajo muerte, la paga del pecado es muerte, fueron echados de la presencia de Dios, la tierra se les volvió enemiga para producir cuando en el Edén era fácil cultivar la tierra, afuera no, la tierra se volvió enemiga y Eva empezó a parir con dolor y entró la muerte y la enferma y la muerte. O sea, ese no era el plan de Dios inicial para con el hombre, pero en esa hora, bajo todas las circunstancias que se vive, se volvió el plan de Dios. El diezmo igual, o sea, Dios dice, tú tienes 10 partes, dame una a mí. ¿Por qué 10? Porque 10 es un número perfecto que abarca al hombre y a Dios. Los mandamientos nos dejan ver eso, ¿no? Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios y los 6 mandamientos después tienen que ver con el hombre. Entonces, el hombre, el número 6 tiene que ver con el hombre mucho, porque en el sexto día Dios hizo al hombre. Entonces, el 6 y el 4, el hombre y Dios, da como una perfección entre el hombre y Dios, era un pacto entre Dios y los hombres, el diezmo. De todo lo que ganes, tú me das uno y te quedas con 9. Eso es lo que dice Jehová. Es muy importante entender que el mundo dice algo diferente, ¿no? El mundo dice 10 es mejor que 9. Y Dios dice 9 es mejor que 10. O sea, si tú me devuelves uno de cada 10 que te doy, yo no lo necesito. Dice Jehová, lo que quiero es ver tu corazón y tu obediencia en cuanto a las cosas materiales. La Biblia es muy puntual con respecto al dinero, ¿no? La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero en sí, sino el amar el dinero es la raíz de todos los males. Y también dice la Biblia que donde esté tu dinero está tu corazón, que no se puede servir a dos señores porque se querrá uno y se aborrecerá al otro y no puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, hay muchas palabras sobre el dinero. Entonces, ese ser mayordomos del dinero que Dios nos pone a ministrar, nos daba un mandato de todo lo que te entre, uno le pertenece a Dios. ¿A dónde iba ese uno? Entonces la Biblia dice, traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Era para los levitas, para los sacerdotes, para el que trabaja en la obra de Dios. En el Nuevo Testamento no habla exclusivamente de la palabra diezmo, pero el Nuevo Testamento habla de que no le pondrás bozal al buey que trilla. O sea, tú pones los bueyes a arar la tierra y mientras aran la tierra no les pones un bozal, porque entonces los bueyecitos, aparte de que están cansándose y agotándose, al ponerles un bozal impides que coman. Entonces eso es ser malos, ¿no? O sea, los animales caerían allí muertos. ¿Cómo trillan y encima no se comen lo que están trillando? No, pues no se van a comer todo lo que trillan, sino la comida que les corresponde. Entonces Dios dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y Dios dice ahí en el Nuevo Testamento, esto no lo dijo por los bueyes, sino por la gente que trabaja en la obra del Señor. Aún el Señor cuando manda a sus discípulos dice que vayan y no lleven nada para el camino porque el trabajador tiene derecho a su paga. O sea, dice la Biblia que un hombre justo recibirá un siervo de Dios, la palabra de un siervo de Dios, y sembrará en él. O sea, hay una palabra ahí muy dura, más dura que la del Antiguo Testamento, que está en Gálatas, que habla de eso, ¿no? De todo lo que el hombre sembrare, el hombre lo segará, o sea, todo lo que el hombre sembrare, el hombre lo segará. Yo quiero que lo busques ahí en Gálatas 6, dice en el verso 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, calcula que ya no sería el diezmo, sino que se pone a un nivel mucho más grande. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y mira la palabra que va debajo, es el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo, en el 6:7, y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. O sea, tú no puedes burlar a Dios en que una persona te enseña el Evangelio y tú ese trabajo lo das muchas gracias, pagas por todo, pagas incluso por cosas que van a condenar tu alma. Pagas por un internet que no usas tal vez para trabajar, sino para condenar tu alma, para ver maldad, para ver impiedad. Pagas por aprender un poco de cosas que te apartan de Dios y demás, pero no puedes burlar a Dios. O sea, alguien te enseña la palabra y esta palabra es muy clara, no es el Antiguo Testamento ni la ley, pero dice: el que se enseñó en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y entonces dice la palabra: porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas al que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, es una palabra muy clara sobre lo que hay que hacer partícipe a los pastores y demás. Pero yo quiero que veas lo que Dios dice. Esto es Pablo, pero este es el Antiguo Testamento. El Dios de la Biblia habla de que Él no cambia y que permanece para siempre. La palabra que usa es mucho más dura. Entonces dije: más, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La 10ª parte de todo lo que entra le pertenece a Dios. El diezmo está muy discutido, cada persona dice una cosa, dice otra. El mismo pastor, al recibir un diezmo, a veces siente culpabilidad porque no sabe si merece o no el diezmo. Y entonces hay muchas cosas en la Biblia. La gente dice: yo gano 1.000 pesos, pago de arriendo 800, entonces saco el arriendo. Tengo 100 pesos de gasto, entonces saco los 100 pesos de gasto de mi comida, lo que sea el arriendo, entonces ya son 900, y lo que me queda de ese 100 pesos que me queda, doy el diezmo, entonces doy 10 pesos. Cada uno hacemos lo que queremos, ¿no? Tenemos un Dios que existe, que está, que te ve, con el que tienes un trato y que te está diciendo en esta noche: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios da una palabra muy dura, ¿no? Malditos, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea, Dios echa maldiciones sobre la gente. Malditos sois con maldición. El Señor está a la puerta, está más cerca que nunca. Pronto aclararemos todos los puntos ya con el Señor allá en el cielo. Le veremos cara a cara y entonces Él te dirá si te lo dijo, tú no lo escuchaste. La Biblia dice: el pueblo pecó por ignorancia, pero se le contó como pecado. Entonces, era mi deber predicarte esto, por eso escogí el libro de Malaquías, porque el Señor está a la puerta. Me parece que nunca jamás se le va a enseñar a la gente sobre el manejo del dinero. Yo pienso que la palabra misma, el Señor es la palabra, la Biblia no es algo, es alguien, es Dios. Cuando te encuentras con Él, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y realmente te encuentras con Él, el manejo del dinero es algo que tú sabes cómo hacerlo. Dios tratará contigo. Nosotros estudiamos hace poco un audio y era de esta mujer y el profeta Eliseo. O sea, esa es una palabra muy linda de la Biblia que está allí en Segunda de Reyes, una palabra preciosa que nos da fe, ¿no? En la Biblia hay muchas partes de la Biblia, pero hay partes de la Biblia que yo llamo jarabe de fe, y una de esas partes es el libro de Segunda de Reyes. O sea, me parece tan hermoso, tan precioso. Dios nos enseña en ese libro de una mujer allí que ve pasar al profeta Eliseo una y otra vez, y decide esta mujer construir para el profeta un cuarto, ¿no? Poner una cama y hacer unas cosas para agradar al profeta. Y le rogaba, cuando el profeta pasaba por allí, que se quedara en el lugar. Entonces, y el profeta era complicado. O sea, el profeta era bien complicado. Si hay un profeta complicado, es el profeta Eliseo.
Y no me refiero complicado a que complicara la vida, sino que era tan cerca de Dios, era un profeta tan cerca de Dios que tratar con él no era fácil. Entonces dice la palabra allí que esta tsunamita, todo el tiempo que lo veía le decía que se quedara en su casa y entonces tanto le insistía que Eliseo pasaba por allí y se quedaba en la casa. Y entonces un día decidió que iba a construirle al profeta un lugar para que cuando él pasara se quedara. Y entonces el profeta Eliseo se queda allí y quiere pagar por lo que ya ha dado. Y entonces decide hacer un milagro. La mujer no puede tener hijos y permite que ella tenga, que se hace el milagro Dios a través del profeta Eliseo. Y esta mujer al año tiene un hijo, pero luego el hijo muere. Eliseo primero hace el milagro de que ella pueda tener un hijo, luego el hijo muere, se lo resucita, luego le avisa de lo que va a acontecer en el lugar, la mujer se va del lugar y luego por todo ese hecho de haber construido un cuarto y un lugar para el profeta Eliseo y respetarlo como profeta, entonces la mujer vuelve de una hambruna terrible que hay en el país, vuelve y el rey le devuelve los bienes y aún los frutos que han producido sus bienes mientras ella no está en el lugar. Esa historia la puedes leer ahí en el Segunda de Reyes, en el capítulo 4, desde el verso 8. Y luego ves el regreso de la tsunamita, ves, ahí termina la historia, cuando ha resucitado el hijo, en el mismo capítulo 4, en el verso 37, ahí termina la historia y de el hijo que ya tiene y la resurrección que luego le hace Eliseo y luego vuelves al capítulo 8 y entonces ves que sigue la bendición del cuarto que ha hecho ella para Eliseo. Entonces la tsunamita se va del lugar y cuando regresa le devuelven todo, ¿no? Dice, y hazle devolver todas las cosas que eran suyas, todos los frutos de su tierra desde el día en que nos dejó el país hasta ahora. Esta era una mujer que no tenía ninguna ley más que conocía a Dios y su corazón dictaba lo que ella tenía que hacer con respecto al profeta. Primero pasa el profeta, no busca nada de él y lo bendice por el hecho de ser profeta. Dice la Biblia, el que le da un vaso de agua a un profeta por ser profeta, pues recompensa el profeta tiene, pero hay cosas que no sabemos qué dar, ¿no? En el Nuevo Testamento Pablo habla de hacer partícipe de toda cosa buena, o sea, eso sería mucho más que el diezmo. Pero en este Antiguo Testamento Dios habla puntual, ¿no? O sea, la décima parte pertenece a Dios y aparte de eso algo que quieras ofrendar de más. Dice Dios que lo habían robado, no que robaron a los profetas, robaron a los pastores. No, no robas a un hombre, robas a Dios que decidió que sus hijos vivan del Evangelio. Muchos no vivimos del Evangelio. Yo le agradezco a Dios todo lo que los hermanos aportan en la iglesia porque quieren. Allá hay una caja que le pusimos por nombre Alfolí. Ellos dejan lo que quieren ahí. Cada uno tiene un rato con Dios. No miramos ni a qué hora los vea, si dejó algo, no luego. Si nunca has dado nada, no sabemos si jamás has dado nada o si has dado algo, si lo has dado. Todo es para la gloria de Dios, porque la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, es tu relación con Dios. O sea, eso es lo que sabemos, pero ese era el plan de Dios, o sea, que los hijos de él vivieran del Evangelio. O sea, no le ponían bozal al buey que trilla encima de que tiene que orar, que tiene que ministrar, trabajar, bautizar, porque un pastor no trabaja en una sola persona, sino en muchas personas. Bueno, todo lo que hace un pastor, tú ganas un sueldo por el trabajo que tú haces, pero un pastor no gana ningún sueldo, o sea, él tiene que trabajar todo el tiempo y ese trabajo que hace sin paga, obviamente no quedará porque nadie trabaja en la casa de Dios de balde. Dios de alguna forma nos bendice, así no haya ninguna persona, Dios nos bendice porque Dios es bueno, no dejaba morir a Eliseo, no dejaba morir a Elías, no dejó a morir al Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra, ¿no? Tenían una bolsa y ahí con eso compraban todo para los dos. Pero Dios habla muy duro acá y dice, en que hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sos con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pero esta es una parte que el Señor nos manda a predicar, dice, trae todos los diezmos al alfolí
ya haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchos pastores nos juzgan por no insistir en el diezmo. Yo digo, yo no insisto en el diezmo. Yo le digo a la gente, eso lo dice el Señor en la palabra, tú lo que quieras, no ya gastarme una predica, decirle a la gente diezme o tráiganos nada, nunca, jamás. O sea, ese nunca será mi vivir. Digo como el apóstol Pablo, prefiero morirme antes que peles algo, y sobre todo a los corintios, porque mucha gente mantuvo el ministerio del apóstol Pablo, pero los corintios no recibían nada porque sabía que era gente que era muy avara y muy vendía al mundo y tal vez que se iban a condenar y Pablo no iba a condenarlos con algo que pues que valía la pena si no entendían nada, la sangre de sus cura. Entonces dice, trae todos los diezmos al alfolí, ya alimento en mi casa, pero Dios dice, probadme en esto, no hay ninguna parte donde diga la Biblia que lo podamos probar, sino en esto. Y eso lo aprendimos con la vida, ya el mundo está terminando, Jesús está a la puerta, o sea, estamos muy cerca de que el Señor regrese, pero nosotros lo probamos con la vida, que Dios no se queda con nada prestado. Tú le devuelves a Él algo y eso que le devuelves es como una siembra, o sea, Dios multiplicará lo que tú siembras. ¿Cómo se puede multiplicar un terreno, la siembra de unas papas, si no hay ninguna semilla? O sea, ese diezmo era semilla. Dios multiplica lo que tú siembras. Dice, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros hemos visto a la gente a través de los tiempos robar a Dios y en ello ser siempre maldecidos a todo nivel, ¿no? Maldecidos en sus trabajos, en sus casas, con sus familias, con la salvación. Entonces, es un tema delicado, pero se hace más delicado cuando un pastor se centra en pedir el dinero y pierde como la objetividad de que lo que Dios no le dé a una persona a entender, pues nosotros no lo vamos a lograr. Jesús mandó el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros hasta el fin y yo creo firmemente que alguien que tiene el Espíritu Santo aprende a ser un buen administrador de las cosas de Dios y también del manejo del dinero. O sea, es tu problema con Dios, no con una iglesia y nadie tiene que obligarte a eso. Yo lo veo como una relación de amor, ¿no? Entonces tú tienes un amor con una persona y esa persona te dice, bueno, ahora, aunque somos novios, esto es distinto como la canción. Entonces desde ahora tienes que traerme un chocolate, me tienes que dar una rosa. Y yo digo, no, eso no funciona así. Al final, de lado y lado, el chocolate no sabe a chocolate, ni la rosa huele deli, ni hermosea como debiera ser, porque es algo obligado. Y el amor por Dios no es algo obligado, el amor es algo que Dios nos dio libre, en libertad. O sea, y el amor es el cumplimiento de sus mandatos. Yo soy una persona que no sé si alguna vez en mi pasado le robé algo a Dios, pero a este momento no soy incapaz de robar a Dios. No porque me diga que con ello, si yo me robo el diezmo también, tal vez destruirá mi casa, mi familia, lo que sea. No, no por eso, sino que yo amo al Señor y yo siento el deseo de darle cosas a Él a través de todas las cosas, de, no sé, regalar Biblias, porque pues yo no tengo un lugar a donde asisto ni un pastor, una pastora que ministre para mí, y que sostenga un ministerio, un lugar, no. Entonces, incluso muchas veces he ofrendado en las iglesias, en los ministerios, en otros lados. Tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, porque amo al Señor, porque amo al Señor. Dice la palabra, probadme en esto, a ver si no abro sobre vosotros los cielos y viene sobre vosotros la más grande bendición. El rey David sabía que el ofrendar a Dios era lo principal. Antes de él, como mandar sobre su vida plenamente, su mismo padre Isaí, lo manda a ir a ver cómo están sus hermanos y manda una ofrenda para el rey, quien es ahora peleaba, era el ungido de Jehová, para el rey Saúl. O sea, no vas a la casa de Jehová con las manos vacías y haces un acuerdo con el Señor que es tuyo y de él. Tú verás, tú le dices, es que yo solo quiero llevar una ofrenda. Tú haz lo que quieras, tú haz lo que quieras, es tu Dios y sabrás cómo tratas con él y él sabrá cómo te recompensa. O sea, puede decirte, tú me robaste. Dice la palabra, maldito eres, me has robado.
lo que te dije que me pertenecía, el diezmo y la ofrenda. Dice, atráelos a ver si no te hago que se abran las ventanas de los cielos y caigan sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Nosotros sabemos quién roba los diezmos en la iglesia por las condiciones de sus vidas, ¿no? La condición de no poder estar en la iglesia, la condición de la destrucción de sus casas, la no salvación de sus familiares, los mismos trabajos, la salud y hasta la vida eterna. O sea, no podemos robar a Dios porque Dios no puede ser robado. Es que este es una relación con humanos. Digo, es complicado por eso, ¿no? Es como lo que estudia aquí mismo Malaquías de la lealtad a la mujer de tu juventud. Entonces es con una mujer y Dios dice que es a Él a quien ofendemos, no es Dios quien se ofende. Dice, estoy contra ti porque has sido desleal. Lo mismo los diezmos, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, el que vino para matar, robar, destruir es el diablo, y no os destruirá el fruto de la tierra, o sea, el trabajo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, o sea, detendrá Dios que el enemigo devore todo lo que tengamos, ¿no? Muchas veces detenemos la ira de Jehová con un diezmo, con una ofrenda, pero cuando entendemos que es a Dios, ¿no? Y cuando lo hacemos como Ananías y Zafira, quiero que te lo leas, pero pues no voy a extenderme en eso porque ya acá con esto termino. Pero léelo en Hechos 5. Entonces ellos querían era tentar a Dios. No lo hagas, nadie te está pidiendo nada, al menos la sierva no te está pidiendo nada. Te está aclarando que es una parte de la Biblia y que la aclares tú con Dios, dice. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No hay forma de ser bendecidos por Dios mientras seamos robadores de Dios. Padre, te damos gracias por la palabra, ponnosla como un sello en el corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.